Bueno, continuamos. Me tocaba la palabra, estábamos viendo el rol del docente dentro de la escuela, cómo se posiciona entre el deporte inclusivo y el deporte competitivo. Héctor, ¿qué opinás? Sí, yo creo que el rol más importante del docente en la escuela, o en el deporte de la escuela, que es una definición que voy a empezar a tomar, Cachop, porque me gusta. Sí, la robé yo. Digamos. No, pero creo que es interesante pensarlo como esa apropiación de características propias que debe tener el deporte escolar tamizado, ¿no? Con estas orientaciones. Creo que lo fundamental es poder darle oportunidades a todos los chicos, que a veces parecería a priori que es una cosa como que va en contramano, ¿es cierto? ¿Cómo voy a hacer que todos jueguen deporte? ¿A dónde voy a ir? ¿Qué torneo voy a jugar si todos quieren jugar para ganar para la próxima clasificación a no sé dónde? Y entonces te parecería que te tenés que preparar todo el año para jugar un día. Y en realidad, la situación, me parece, del deporte de la escuela es otra. Tiene que ser una construcción permanente, todo el tiempo tenés que poder generar el encuentro deportivo para poder romper con esa situación de estrés enorme que me ha pasado como profe. Yo he ido a generar, inclusive he generado esos torneos de, bueno, este año jugamos torneo tal, y todo el año está el pibe esperando ese torneo y vive con una ansiedad terrible, ni que hable si se lastima, se enferma, no puede ir, qué sé yo, porque se le destruyó la vida de la educación física del año a ese pibe, porque se estuvo todo el año pensando en eso nada más. En cambio, si el deporte fuese una instancia como más llevadera, más tranquila, más común, más normal, no es tan complicado ganar o perder ni un torneo, ni una clase, pero si eso se hace de manera permanente, de manera fluida, y no es una vez al año, y yo he hecho esas participaciones en escuelas, insisto, públicas y privadas donde no había nada, pero llevando el deporte a la mejor situación de juego posible. O sea, no es que el deporte, porque es de la escuela o se hace en la escuela, tiene que ser tan menor o tan distinto a que se juega en el club. Tiene que poder jugar bien, en la mejor cancha posible, con los mejores jugadores posibles, con los mejores elementos posibles, con la mejor condición posible, pero en un formato donde lo más importante no sea ganar o perder. Lo más importante es el encuentro, la participación entre todos, lo que hemos ganado todos por ir y venir y participar de esa manera, y que si hoy te toca jugar, ganar o perder, es una circunstancia de hoy, mañana te va a pasar otra cosa y pasado la otra, y así sucesivamente. Breve experiencia te cuento, luego, mejor le doy la palabra a Paul, porque si no, no vamos. Dale, Paul, ¿vos qué opinás? En esa línea coincido con el aporte de los compañeros y compañeras. Es el mediador, ¿no? El docente debe ser el mediador y el facilitador del acceso a ese capital social que entendemos que es el deporte, que tiene que estar ahí en la escuela, con las particularidades y las características que la escuela sepa darle, porque necesita poder hacerlo, para correrse de esa noción de elite o del más apto, y ahí en este terreno obviamente tiene que estar la competencia, pero la competencia entendida como escenario de encuentro, donde podemos poner en juego esas capacidades que cada uno tiene y que solamente son posibles de desplegarse si hay un otro contra el cual o con el cual jugar. Ese escenario donde tiene que ver con lo que alguien planteó hoy al inicio sobre el sistema de mutualismo, que tiene que ver con lo posible, lo otro posible dentro del escenario deportivo, que por ahí no tiene que ver con lo que estamos acostumbrados y demás. Fíjense en la experiencia del fútbol callejero, que tiene sus años ya. Ahí el encuentro está favorecido por multiplicidad de variables que se toman el atrevimiento de ponerlas en juego. Entre ellas, la construcción. Es cierto, hay una pelota, hay un arco, hay una dimensión que es variable de campo porque se juega donde se puede, pero también es cierto que hay un acuerdo de normas y reglas posibles que por ahí no tienen que ver con las instituidas, pero que de todas maneras, al poder cambiarlas, no cambia el espíritu de ese deporte, sino que permite la posibilidad de ser jugado por todos y por todas. Incluso el fútbol callejero exploró el fútbol mixto. Ya estamos hablando de la época del 2001, ¿eh? ¿Se acuerdan? Las ollas populares, la calle como escenario lúdico. Ahí apareció
con los muchachos defensores del Chaco, el fútbol callejero. Bueno, una lógica pero que tiene que estar muy bien interpretada, si se quiere, en cuanto a hecho pedagógico por este docente, que tiene que entender cuál es la lógica que debe empezar a reinar en ese escenario de encuentro, y eso me parece que es sustancial, ¿no? Esto de pensar que el rival es el contrario. El rival es el quien te posibilita mejorarte, es el que te permite contrastar tus capacidades, tus competencias, y poder, a partir de esa experiencia, poder mejorarlas después en el escenario del trabajo en equipo, para volver deseosos de encontrarme con ese rival que me ayudó a crecer. Digo, esas son las lógicas, ¿no? No siempre tiene que ver con un Boca River el escenario que pretendemos en la escuela. ¿Sabés qué pienso yo, Paul? Por lo que vengo escuchando a los cuatro, es que el rol del docente es fundamental. Y de acuerdo a cómo encara ese docente la actividad deportiva, es lo que te va a llevar a esos objetivos que plantea. Hoy ustedes están planteando que el deporte tiene que ser inclusivo, que tiene que ser recreativo, que tendrían que llegar todos, que el deporte, que lo competitivo hay que dejarlo un poquito de lado, pero a veces tenemos que luchar con mentalidades de profe que buscan su éxito a través de los chicos y a través del deporte, o sea, su éxito profesional a través del éxito o de la competencia deportiva en un torneo. Yo, por ejemplo, he trabajado en una escuela municipal donde un colega de turno de la mañana tenían las competencias de minivóley regionales en la ciudad de Buenos Aires, y su objetivo era salir primero o segundo. Después, y era todo un trabajo que tenía que hacer desde la dirección hacia abajo para tratar de que no se llegue, no a ese objetivo deportivo, sino que a esa percepción del deporte como competencia solamente. Entonces tiene que ver mucho con el profe, específicamente, ¿no? Cómo encara el profe su área de educación física y el área deportiva. Yo sé que Héctor, por ejemplo, ha trabajado mucho en el área, en una escuela en Presidente Derqui, en el softball, desarrollando en una escuela el softball desde cero. Hoy no sé si continúa esa línea, ¿no? Entonces, qué importante es un profe para desarrollar un deporte o una actividad, y ayudarlo a los chicos a desarrollarse, ¿no? También en un área, en ese conocimiento, ¿no? Deportivo. Sí, Cacho. No, quería hablar Héctor primero, después... Sí, bueno, ampliando un poco lo que decía Robert y Paul, respecto del rol del profe, el tema es poder juntarte con profes que piensen más o menos lo mismo, ¿no? Ninguna situación se emprende sin el acuerdo de quienes lo van a gestionar. O sea, no está bueno esperar que la orden o la jurisdicción venga desde una autoridad que te diga lo que tenés que hacer. También podés empezar a darte cuenta que es mucho más interesante el otro escenario, el que planteaba Paul, para el desarrollo de las prácticas deportivas en la escuela, que te va a ofrecer otras cosas. Y cuento 2 o 3 experiencias propias, una la marcada Roberto, 30 años, 25 años en la misma escuela, ya había software en la escuela, desarrollamos más el software en la escuela, dimos oportunidades para abrir y que vengan a jugar chicos de todos lados, porque era como un encuentro muy pequeño, y jugábamos toda una semana y había equipos A, equipos B, equipos C. Si por ejemplo venía la escuela de Maclu y tenía chicos que era la primera vez que iban a jugar al softball, nos poníamos de acuerdo con qué chicos tenés que jugar vos, Maclu, porque yo tengo pibes que juegan fantásticos, pibes que juegan más o menos y pibes que juegan como los tuyos, que juegan poquito. Y entonces, ¿con quién te vas a jugar de todos esos? ¿Con los que te van a meter 40 carreras o con los que vamos a compartir un momento interesante de aprendizaje entre todos? Claro, No es importante quién gana y quién pierde.
Lo que interesa es que sea fabuloso para tus chicos y para los míos el encuentro. Entonces ahí empezamos a darnos cuenta que hay otras cosas en el deporte, en la escuela, que nos permite formar para otro, porque si no, tus chicos se van mal, porque los míos que saben jugar mejor de muchos años atrás le van a meter 40 carreras. A mis alumnos no les sirvió para nada, y a los tuyos tampoco. Claro. Entonces, el encuentro deportivo es aquel que nos permite enriquecernos a ambos de lo que sabemos y nos plantea nuevos desafíos para adelante. Tenemos que encontrarnos con profes que generen eso. Tenemos que encontrarnos con profes que se permitan, ¿no?, moverse y correrse a otros espacios que el ganar o el perder. Y la última que digo, de otra experiencia de escuelas públicas en la localidad de José C. Paz, empezamos con 2 o 3 escuelas haciendo este tipo de encuentros, todas empezaban a querer sumar, y lo interesante es que generamos una sensación de pertenencia y identidad de los estudiantes con la escuela, dentro de las cosas que nos lleva a trabajar el deporte de la escuela, de que todos participen también. Trabajábamos en el cual no era una oportunidad en el año, sino que jugábamos todo el año, 4, 5, los encuentros que podamos hacer. Pero además se hacían en una sola sede, sino que íbamos rotando las escuelas. Y era realmente conmovedor ver cómo los chicos preparaban su escuela para recibir a las otras. Como a tu casa y tratás de ofrecer lo mejor de vos, ellos hacían que les hable, la pintaban, juntaban plata para comprar pelotas nuevas para que ese día todos los que vengan se sientan mejor, preparaban meriendas, mate cocidos, traían lo que no tenían para compartir con los chicos de las otras escuelas. Y eso se genera a partir de los instrumentos, los mecanismos y fundamentalmente los discursos que hace el docente también. Entonces el docente va y acompaña esto con la cordialidad de llegar, de recibir, de agradecer, de confraternizar permanentemente con los docentes de la otra escuela, con los directivos de la otra escuela, con los chicos de la otra escuela. Acá, como yo les decía, hoy temprano, el pueblo, vos te los encontrás en la calle, en el supermercado, en una verdulería, los chicos. Y había chicos que eran de otras escuelas, y te los cruzabas, y los chicos te saludaban. Vos mirabas y decías, ¿y este quién es? No, este es el pibe de la media 5, porque el chico sabe que vos laburás para él también, no laburás para tus alumnos nada más. El chico reconoce que tu laburo y tu esfuerzo está puesto en él también, que es de otra escuela. Y ahí empezamos a notar que estábamos haciendo un movimiento importante desde el escenario que es centro deportivo, porque si vos te encontrás en otra situación, ese rival, ese contrario, como decía, ese adversario, como decía Paul, hoy se transforma en un compañero, en un amigo tuyo, ¿sí? En alguien más que comparte, y el chico sabía que vos estabas laburando para él también, aunque sea de otra escuela. Te cruzabas y te decía, profe, nos encontramos la semana que viene en la escuela, lo estamos esperando, y nos contaban cosas que hacían ellos en su escuela. Es maravilloso que a partir del escenario que vos podés hacer, ese alumno que era de otra escuela sabía que podía contar con vos y vos que podías contar con ese pibe. Es una cosa que quería contar respecto de cómo arma uno la cuestión de cuál es el rol que te toca hacer. Este es el rol que me parece a mí que te toca hacer. Ser un mediador, ¿no?, de estas cosas que pueden ir mucho más allá de ganar o perder un partido, claramente. Tal cual. Cacho. Sí, yo quería hacer 2 menciones. Una que tenía que ver con lo que dijo Paul del fútbol callejero y de la autonomía en la administración de sus propios juegos. Me parece que eso está también detallado. Hoy tenemos un diseño curricular para mí muy interesante que cambió enormemente el paradigma. Y esto de crear sus propios juegos y darle autonomía al chico tiene que ver con una cuestión y un objetivo de la escuela. Una escuela democrática. Quería acordarlo, digamos, para que no quede así, esto de cuando nosotros éramos muy chicos y jugábamos a la pelota, nosotros poníamos nuestras propias reglas. Nadie nos venía a decir qué es lo que teníamos que hacer. Y eso no quería decir si aprendíamos o no aprendíamos. Nosotros aprendíamos y poníamos nuestras propias reglas. Cuando ibas a jugar a otro lado, por ahí había otras reglas nuevas que vos tenías que aprender y veías si lo ponías o no lo ponías, qué sé yo. Entonces, o lo que pasa hoy, no sé,
vos agarras una escuela nueva y querés jugar al delegado, al quemado, y cada uno aparecen reglas distintas de los distintos pibes, que me parece que eso tiene que ver con la autonomía, y que a veces nosotros cuando queremos incorporarnos, hacemos más macana, donde ellos por ahí es mucho más factible en ese aspecto. Y en eso tiene que ver con la autonomía del juego que propone Wisica, bla, 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 digamos, no quiero ser catedrático en esto, donde uno entra y sale del juego cuando quiere porque quiere hacerlo, no porque tenga la obligación de hacerlo. Y cambio de tema ahora, concretamente otro, esto de la posición del docente, yo estoy muy, muy de acuerdo con eso. El gran problema que nos puede pasar a todos, y los que están en la conducción seguramente tienen más para aportar que yo, nosotros tenemos una cuestión cultural con el deporte, creo. Y esto hay que hacerlo trascender a nuestros directivos o a los que toman las decisiones concretamente. Porque nuestra humilde opinión tiene que ir y trascender, y como docentes, tiene que ir y trascender al directivo, que segura que pocas veces es un profesor de educación física para poder hablar en algunos términos parecidos, y que ese después tiene que ir a proponer en el ámbito, como en el caso de Paul, supervisor, en el ámbito más general y más amplio. Por eso creo que hay que acordar políticas concretas en el caso de educación física para, no sé si desterrar los juegos deportivos porteños o los juegos Evita, porque lo único que hacen es copiar modelos del deporte que no le hacen bien a la escuela, que solamente terminan siendo selectivos, discriminadores, y que no creo que sea la función de la escuela eso. Hay que buscar otra opción, como proponía o propuso activamente Héctor, en encuentros regionales que simplemente sean eso, digamos, que sean participativos, que todos tengan la opción de, y yo vengo del deporte de rendimiento, pero todos tienen que tener la opción de, eso es la gran diferencia del club y de la escuela, digamos. En la escuela todos y todas tienen que tener la misma opción, por ley y porque es lo que hay que hacer. Y en el club, quizás en los clubes más de alto nivel, bueno, sobrevive o trasciende el que mejor pueda. Bueno, eso para mí son políticas públicas y políticas educacionales, no deportivas, que tienen que atravesar a la educación física. Cacho, en estas políticas, y se los planteo a todos, en estas políticas públicas, educativas, en este paradigma, la formación docente, ¿cómo debería ser? ¿Qué debería cambiar? ¿Qué se debería modificar? ¿Estamos bien formando a los docentes como docentes? Yo hablo cortito porque recién terminé de hablar, si no quiero que también otros hablen. A mí también quería escucharla, digamos, a Maclu desde el lado de la dirigencia, y a Paul de la dirigencia y de la gestión, en realidad, ¿no? Porque me parece eso interesante en cuanto a las políticas generales como un paraguas abarcativo. A mí creo que en el ámbito de la formación docente es necesario la crítica, la construcción y el desarrollo constante, y que tiene que ser dinámico, de los planes de estudio, sistemáticamente. Dinámico, no cambiar de un lado para otro, pero tiene que tener una guía, un espíritu, y eso tiene que revisarse, evaluarse, casi o sea, año a año, para saber qué es lo que estamos haciendo y para qué lado estamos haciendo, para qué lado estamos yendo. Una de las cosas, por ejemplo, importantes que la sociedad atravesó a todos los ámbitos es esta cuestión del género, que hace 10, 15 años era imposible de pensar un aula mixta de educación física. Bueno, hoy esto es algo instituyente, es algo que se mueve, es algo que de adentro de las bases se están pidiendo. Y hay que cambiarlo. Para mí hay que cambiarlo. En el caso de la UNLU, por ejemplo, las clases son mixtas, por suerte. En otros ámbitos, que Héctor, este año están empezando a cambiar las clases mixtas, en el caso de la formación docente, ¿no? Donde el rugby sigue siendo de varones, donde el hockey en un momento era de mujeres,
donde el fútbol es de varones y no es de varones y mujeres. Bueno, me parece que eso atraviesa claramente los planes de estudio. Paul, vos que estás trabajando en la supervisión, ¿cómo lo ves esa formación docente en esos profesores que estás coordinando o supervisando? Comparto el planteo de Villamea. En ese sentido, la verdad que yo no estoy entendiendo por qué hay tanto ostracismo, diríamos, respecto de los institutos de formación, y no solamente de educación física, porque las nuevas camadas docentes en términos generales no están interpretando qué es lo que está como nuevo escenario de la escuela en cuanto a la diversidad, la pluralidad y sobre todo la organización académica que la escuela está demandando en el terreno de una organización académica areal. Estamos muy formados de la disciplina y pareciera ser que muy unidireccionales en torno a lo que consideramos es nuestra disciplina, educación física, matemática, lengua, literatura y demás. Hay serios problemas por el trabajo en equipo. Hay serios problemas, y no solamente dentro de las mismas áreas, sino interáreas. Y hay una mayor demanda cada vez más, y sobre todo en este contexto inédito de la pandemia, donde se le está reclamando a la escuela ser de otra manera. Había algunos puntos ahí de discusión previo a la pandemia, pero hoy concretamente se están poniendo en agenda estas cuestiones del el lugar de la disciplina, ¿no? Y la educación física ahí, nada, me parece que viene como una formación muy disciplinar, con un cliché muy tradicional, si se quiere, que tiene que ver con los mandatos históricos de los institutos de profesorado, de cómo se han formado, cómo se han generado, que les cuesta revisar, ¿no? Nada, para eso hay que remitirse a la historia de la educación física en Argentina, en Latinoamérica y demás, y uno va a interpretar un poquito por qué esa cuestión, por qué, por ejemplo, la elección de nuestras fuentes de construcción del conocimiento, por qué netamente y pura y exclusivamente biologicistas. Digo, hay mucho ahí interesante de resolver. Entonces, es cierto, y ahí coincido también con Oscar, que así como el docente en el terreno de lo cotidiano de su clase tiene que ser un facilitador del acceso al capital, el que gestiona la institución tiene que habilitar esos escenarios. Yo no puedo entender que una práctica, una intervención, un proyecto de educación física no esté inserto y no esté vivo en el proyecto escuela. Que el proyecto escuela define concretamente cuál es el escenario político de implementación de cada una de las acciones de esa institución. Y dentro de ese escenario, por suerte, es cierto también, todos coincidimos, que el nuevo currículum es muy habilitante, es muy de vanguardia, pero nos está costando desprendernos de esa carga cultural que tenemos en el hacer escuela, en muchos casos, y en el hacer de cada una de las disciplinas, ¿no? O sea, ahí digo, hay un interjuego interesantísimo que tiene que ver con esto que poníamos en discusión sobre el ejercicio de las políticas y cómo dentro de un escenario institucional la educación física, en términos generales, más allá de lo disciplinar, tiene que tener más identidad y no sorprender tanto a los otros actores institucionales, ¿no? Nada, un poco por ese lado. Bien, bien. Héctor, vos que estás manejando, estás dando clases en diferentes institutos de formación. ¿Vos qué fortalezas y debilidades estás viendo? Ahí está un poco complejo, porque los profesores que estamos formando en las instituciones, no todos se han corrido de ese paradigma en el cual nosotros fuimos formados, ¿no? En ese instituto enciclopedista, biologicista, positivista y demás. Entonces, uno, te guste o no, reproduce, y son pocas las personas que se han podido modificar a lo largo del tiempo a través de los estudios, o a través del perfeccionamiento, o a través, la verdad, tu profesión te interpela y te hace cambiar las cosas. No hace falta seguir leyendo tanto como para darte cuenta que las cosas no están igual que cuando estudiábamos nosotros. Y si vas a un proceso de formación docente, creo que es tu responsabilidad inmediata estar al tanto de lo que pasa en la actualidad.
en la escuela, en el profesorado, en el deporte, en este caso, y qué haces con eso cuando vos tenés la enorme responsabilidad de formar a los futuros docentes de educación física, para un escenario tal vez distinto inclusive al actual, porque cuando nosotros nos formamos, esta realidad no era. Nosotros estamos formados para una realidad y para un momento que Totalmente diferente, tal cual. Sin embargo, vos estás formado en realidad que tal vez mucho más rápido, 5, 10 años, sea con suficiente apertura, la suficiente flexibilidad, la agilidad, que le permita transitar los cambios sociales como los que están Cacho, enunciaba Maclo, vos mismo, Paul, para que ese docente esté preparado para esas cosas. Sin perder, y acá como formador de docentes, lo digo claramente, sin perder la formación específica del docente de educación física. Porque hoy en día hay muchos chicos que egresan y lamentablemente saberes, o mejor dicho, no tienen saberes orales, prácticos del día a día, del cotidiano, que tiene que tener un profesor de educación física. Porque vos después te encontrás con un pibe que vas a un encuentro deportivo y no sabes usar una cinta métrica para hacer un salto en largo. Y esa era nuestra formación. Pero esa formación es necesaria hoy también, no puede no saber eso. Sin embargo, tiene que poder camisarse, como decía Cacho, y encontrar que lo importante no es saber usar la cinta métrica para medir cuánto saltó el nene, pero es importante saber hacer, porque es un saber operacional y propio del docente que no lo va a saber otra persona, que otro docente va a acompañar en esto, si no lo sabemos nosotros que somos específicos del área. Entonces, en cuanto a la formación, hay formación académica que tenemos que seguir sosteniendo, que es la disciplinar. Pero también hay una formación que tenemos que darle al docente respecto de cómo acomodarse a los tiempos nuevos que corren en cada uno de los momentos que le va a tocar transitar. Tiene que entender que su formación no es solamente para hoy, sino para mañana, y es permanente. Siempre tiene que estar modificándose y actualizándose. Creo que ahí hay un paso que la formación docente tiene que dar. No es solo importante la cuestión disciplinar, pero no es más importante lo otro. Es todo importante, no puede dejar de saber determinadas cosas que nosotros ya sabemos hace años. Y hoy un muchacho o una chica que estudia educación física no lo sabe. Te di un ejemplo de la cinta, ¿no? Pero vamos a un encuentro deportivo y hay chicos que saben más, hay alumnos que saben más que el profesor. Más que el profesor. Se supone que estudió. Perfecto. Bien, bien. Nos queda poquito tiempo ya, 7 minutos. Hablamos del deporte en la escuela sí o no, del rol docente, de la formación docente. Tomo algo que dijo Cacho, desde la gestión, de la gestión docente. Maclu, vos que gestionaste una escuela, y Paul que gestionás una región y que ha gestionado una escuela también públicas de la ciudad de Buenos Aires. Maclu, ¿cuál fue tu rol? ¿Qué idea dentro del área de educación física, vos profe de educación física, del área de siendo vicedirectora, aportaste? ¿Qué quisiste hacer? Contanos lo que quisiste hacer, lo que hiciste. Bueno, mira, en mi escuela particularmente se trató de gestionar, y esto hace 3 años o más, un poquito más también, porque ya hay un profe que está jubilado que lo empezó a hacer el remo dentro de la escuela, ¿sí? Nosotros estamos al lado del río, estamos llenos de escuelas de remo, y por ejemplo, es algo que a nivel de inspección, a nivel directivo también, en muchas oportunidades, no podemos llegar. Es decir, cuando vamos a la municipalidad dice, no, pero esa idea me la quedo yo. Es decir, es muy difícil encontrar espacios donde realizar los deportes. Por más que tengamos un montón de espacios acá en Tigre para hacer remo específicamente, todo el mundo se queda apropiado de estas ideas. Hay una cosa, me parece a mí, desde la gestión de egoísmo y de acaparar
y de acaparar las cosas, de ver quién es al que se le ocurrió la idea, quién es el que sobresale y quién va a quedar en el cartel, ¿no? Me parece que eso, dentro de la gestión de cualquiera de los partidos políticos, me parece que quieren llevar el deporte a decir, bueno, ganaron, entonces son nuestros los chicos. Fueron a competir por la MUNI aportó esto. O, me parece que yo en este momento tengo una directora que no es profe de educación física, que es compañera de trabajo, que ella rema, empezó a remar por un tema de enfermedad. Entonces, le ha dado un impulso a la educación física y al deporte, y en otras escuelas pasa lo mismo. El directivo también hay que convencerlo. Si yo voy con una idea y con algo armado y con fundamentos, y viendo esto qué productivo puede ser para los alumnos, tenemos que contar con que nuestros apoyen esas ideas. Bien. A nosotros el deporte nos ha servido tanto a nivel social. Entonces es tan importante que los chicos se formen en los profesorados técnicamente y socialmente, porque hoy tenemos un montón de inconvenientes. Nosotros teníamos peleas con una escuela de a la vuelta, ¿no? La técnica con la media, ¿no? Se peleaban en la plaza, a ver quién era el dueño de la plaza. Y bueno, y con los profes de educación física presentamos un proyecto a la dirección, hicimos un encuentro en donde el deporte era mixto, pero mixto, aparte, mixto de escuelas, ¿no? Es decir, era mezcladito. Es decir, no era el equipo de esta escuela contra el equipo de la otra escuela, sino que eran dos equipos, y eso favoreció de una manera tan grande, porque los chicos se empezaron a reconocer desde otro lugar, ¿no? Dije, pero sí, el que jugaba conmigo, él me pasó la pelota a mí. Es decir, ¿cómo me voy a pelear después en la plaza si tal? Entonces me parece que la formación universitaria, en el caso de San Fernando, ¿no? Tiene que darles a estos nuevos chicos, vienen con algo que nosotros no veníamos. Nosotros teníamos esto de deporte de chicos, de chicas, y para los profesores varones éramos ojotas las chicas, ¿no? Nos decían así, nos decían que no servíamos para ningún deporte, que éramos ojotas. No sé si ustedes se acordarán, yo me acuerdo por vivirlo en carne propia. Estos chicos ya vienen integrados y ya vienen con la cabeza muchísimo más abierta que nosotros. El camino que nosotros transitamos, ellos ya lo tienen transitado, pero hay que darles herramientas para que ellos puedan utilizar toda esa capacidad que tienen y poder dar clases, que me parece que eso es lo que más está faltando, ¿no? Las cosas prácticas. Yo veo mucha teoría y poca practicidad. Está bien. Es un tema como para tratarlo en otro momento. Nos falta 1 minuto y medio. Yo los despido, pero lo voy a despedir, si me permitís, Cacho, con la palabra de Paul, explicando sintéticamente, Paul, tu idea como gestor, director de los juegos en el Sarmiento. ¿Cómo gestionaste vos el deporte y los juegos en el Sarmiento? Bien. Gracias a todos por participar. Me atrevería más a lo que hicimos, que tiene que ver con lo que dijo la compañera recién. No existían los juegos regionales para las escuelas nocturnas. No había deporte, había educación física, pero no había el encuentro de los programados como sí para el resto de los turnos. El año pasado nos tomamos la atribución de convocar a todas las escuelas nocturnas de la región en sendos encuentros de vóley y básquet, básicamente, mixtos,
pero también mixtos en la lógica como planteó la compañera, mixtos interescuelas, un espacio de encuentro y demás, y fue una experiencia alucinante, fantástica, que realmente ahora buscábamos instalarla, pero no nos han dejado con esta cuestión del acontecimiento, pero nunca se habían hecho los juegos deportivos para las nocturnas, ¿tá? Y el otro escenario interesante de práctica deportiva de confrontación mixta que pudimos instalar para todas las regiones, beach volley 4 versus 4 y 3 versus 3 mixto, varones y mujeres, que abrió un escenario de práctica interesante y también inédito, que nos está dando tela